está grabando en este momento. La clase hoy día es la siguiente. Clase por Zoom es la continuación de lo que estamos trabajando. Es esto. Indíquenme si se ve o no. ¿Todo bien? Sí, profesor. Sí, Sí, sí se ve. Sí se ve. Ya. Ya. Colonización del sur de Chile, causa y efectos. La clase pasada, esto lo de hoy día, ¿ya? La clase anterior revisamos el reconocimiento del territorio chileno, dónde estaba la población, dónde estaban los recursos, cuáles eran los límites de nuestro país, eh, las misiones científicas de Gay, Domeyko, Felipe, Lambert, Darwin, la importancia de tener el territorio definido, el principio de utis possidetis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Fue un inicio a esta unidad de territorio. Y lo de hoy día es esto: caracterizar el proceso de ocupación de la zona sur del territorio nacional, analizando el impacto de la inmigración europea en esta zona. Recuerden que, vamos, un segundo, a ver. Estamos grabando ya. Recuerden que 19 personas, muy bien, van llegando. Recuerden que la población principalmente estaba en la zona, ¿qué zona estaba la población? En la zona central, ¿Cierto? Valparaíso, Central. Rancagua y Santiago eran como los lugares que más habitaba la población. Exacto. Y muy bien, en la zona central por muchos factores, ¿cierto? Las condiciones geográficas, el clima y también porque estaban los recursos. Y en el sur de nuestro país existía muy poca población, principalmente población indígena, y había muy pocos chilenos, y era importante habitar y que la gente se asentara ahí para hacer soberanía, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver hoy día, cómo el Estado de Chile, tanto los gobiernos liberales como los gobiernos conservadores en el siglo XIX, se preocuparon de que la población fuera a vivir al sur de nuestro país. ¿Ya? Lo primero, importante, primer acontecimiento clave de esta ocupación del sur. Ustedes saben y lo trabajaron en básica, ¿cierto? La independencia. ¿Se acuerdan, cierto? Sí. La Patria Sí. Vieja, Patria Nueva, Reconquista, Bernardo O'Higgins, Manuel Rodríguez, José Miguel Carrera, todos los acontecimientos que llevaron a la independencia de Chile, ¿ya? Y Chile se logró la independencia el 12 de febrero del año 1818, ¿ya? Chile como continental se podría decir, pero Chiloé seguía en manos de los españoles. Chiloé fue el último punto donde estaban los españoles en el territorio chileno, y era importante controlar Chiloé porque para hacer soberanía y evitar que los españoles se volvieran a reagrupar e intentaran invadir nuevamente nuestro país. Por eso que la primera parte importante de esta colonización del sur, ya esto es muy importante, colonización es cuando el Estado impulsa que vivan diferentes personas en un territorio determinado, ya eso es colonización. Cuando se coloniza un sector en específico, donde va gente con su cultura, con sus tradiciones, con su sistema de trabajo, ¿ya? Entonces, el Estado dice, Chiloé es peligroso que existan españoles y nosotros tenemos que recuperar Chiloé y que sea de nuestro territorio. Entonces, en el año 1826, el Estado de Chile controla la isla de Chiloé, expulsa a los españoles y Chiloé pasa a ser parte del territorio chileno. ¿Y cómo pasa a ser parte? Con el Tratado de Tantauco, el que está acá en la diapositiva. Dice claramente los puntos importantes del tratado. Primero que... Dime. Perdón, ¿qué año era? 1826. ¿Ya? Gracias. 8 años después de la independencia de nuestro país. Entonces, el Tratado de Tantau, con su punto número 1, dice que la provincia y el archipiélago... ¿Alguien ha ido a Chiloé? Yo. No, yo nunca he ido. Ya, cuando puedan, vayan. Ya es bonito, hay harta historia, hay que cruzar en una pequeña embarcación, ¿cierto? Es bastante bonito, ¿ya? Y también hay mucha historia en Chiloé, ¿ya? Entonces,
la provincia y este territorio de Chiloé pasa a manos de la República de Chile en el año 1826 y todos los ciudadanos que vivan ahí tienen las mismas condiciones y los mismos derechos y deberes que los ciudadanos que viven en Chile continental, se podría decir, desde Copiapó hasta Tierra del Fuego, el Estrecho de Magallanes, ¿ya? Punto 2. Serán entregados a disposición del general en jefe del Ejército Expedicionario de Chile todo el armamento, munición y banderas, como también las baterías y pertrechos que se hallan en almacenes de archipiélago pertenecientes al Ejército Real. O sea, todo lo que estaba en manos de los españoles pasa a manos de los chilenos, ¿ya? Esto es muy importante, nunca lo olviden, el Tratado de Tantauco pone fin a este proceso colonial, se podría decir, e incorpora la isla de Chiloé a nuestro territorio. Recordemos que Chile efectivamente hacía soberanía desde Copiapó hasta el Biobío, ¿cierto? La frontera natural del río Biobío, porque del Biobío hacia el sur habían muchos indígenas, principalmente el pueblo mapuche. Y por eso fue importante ir de a poco colonizando el territorio. Y uno de ellos fue Chiloé. ¿Claro con eso? Sí. Ya, ese es el punto número 1. Cortito. Ahora estamos. Lo segundo sería entonces la colonización de Yanquihue y Valdivia, ¿ya? ¿Alguien conoce Valdivia? ¿Alguien conoce Yanquihue, Frutillar? No. Ya. Yo, Valdivia, bonito también, ríos, Yanquihue también, hay un volcán también por ahí, Frutillar cerca. Frutillar es bonito. Frutillar también es bonito, ¿cierto? Esto está en la zona sur, actualmente en la región de los lagos, ¿ya? Acuérdense, están los ríos, los lagos, Valdivia, ahí está el mapa también, ¿verdad? Pues está Puerto Montt cerca, acá está Castro abajito, pueden ver como la isla de Chiloé abajito, ¿ya? Está relativamente cerca, ¿se dan cuenta, no? Chiloé ya pasó a ser parte de Chile, ahora tenemos que colonizar este territorio donde, acuérdense que de aquí hacia abajo principalmente habían indígenas. Chile estaba principalmente hacia arriba, ¿ya? Y Valdivia y Yanquihue, en esta zona era importante poder colonizarlo. Recuerden, colonizar es cuando se manda a población a vivir y llevan su cultura, tradición y también su sistema económico, su trabajo, su estilo de vida. ¿Ya? Acá tenemos... Como pasó con los alemanes. Exacto, ahora a eso vamos, ya muy bien. Entonces, ¿por qué era importante colonizar Valdivia y Yanquihue? ¿Qué creen que había en esta zona? Harto recurso. Recurso natural. Ya, hartos recursos, escuché, recursos naturales, vamos muy bien, ¿qué más? Tal vez por la flora y la fauna. Flora y fauna, también importante. Territorio, Para evitar que se lo quiten los territorios. ¿cómo se llama? Ubicaciones geográficas que pueden llegar a ser importantes en un futuro. Ya, escuché Podría antes, ser. eso está muy bien, también escuché antes para evitar que le quiten el territorio, también lo escuché, está todo bien, muy bien. Uno para hacer soberanía y que no perdamos el territorio, por ejemplo, con los argentinos, otro para ver el tema de los recursos, otro por la ubicación geográfica y otro muy importante, recuerden que Chile quería continuidad geográfica, ¿cierto? Y como en la actualidad, ve que Chile está continuo desde arriba, Arica hasta el Estrecho de Magallanes, y si Chile está cortado, no se puede hacer una soberanía de forma tan efectiva, ¿ya? Esto es importante. En la zona de Valdivia y Yanquihue, incluso en la actualidad, había muchos recursos agrícolas. O sea, se trabajaba la agricultura. ¿Y la agricultura para nuestro país es importante o no? Sí. Sí. Muy importante. Recuerden que Chile es un exportador de materias primas hasta la actualidad y la agricultura es como el sustento de la nación para vender y también para poder inyectar alimentos dentro del territorio nacional. Por eso que era muy importante trabajar este sector agrícola. También el suelo de Valdivia, de Yanquihue, era un suelo relativamente fértil, ¿ya? Recuerden que la zona fértil de Chile es principalmente la zona central y la zona sur. Ya la zona austral y la zona norte no son tan fértiles por las condiciones climáticas, ¿cierto? En la zona austral demasiada lluvia, frío, y en la zona norte el clima árido, ¿se acuerdan, cierto? Semiárido, desértico, etcétera, etcétera, Sí. etcétera. Sí. Entonces, fue importante colonizar esta zona y el Estado de Chile dijo lo siguiente: tenemos que impulsar que la gente tenga ganas de ir a vivir allá, po. Acuérdense que el santiaguino, el rancagüino, el de Lo Mirando, la persona de Doñigüe, no quería ir a Valdivia, po.
Valdivia estaba muy lejos, habían indígenas, habían problemas con el clima, habían problemas geográficos y no tenía esa motivación de ir a vivir a Valdivia. Entonces el Estado dice lo siguiente: yo, Estado de Chile, voy a preocuparme y voy a impulsar la colonización de ese territorio en específico, y en el caso de Valdivia y Yanquihue se contrata a dos personas muy importantes. Primero a Bernardo Filippi, una persona importante de las misiones científicas, recuerden, ¿cierto? Y otra persona es Vicente Pérez. Esas dos personas fueron contratadas por el Estado de Chile para impulsar el proceso de la colonización en nuestro país. Y este punto es muy importante, no lo olviden. En el año 1845, anótenlo esto si quieren, lo voy a escribir igual también, el Estado promueve la ley de colonización. ¿Qué significa esto? ¿Qué creen que significa esto? Que ya habían permitido el poder ingresar inmigrantes de otros países para poder ocupar ese territorio y no perderlo. Exacto, efectivamente, el Estado se encarga, promueve y aplica la colonización efectiva de diferentes territorios. Muy bien. Y acá vienen puntos muy importantes que tenemos que destacar. Existió la colonización de alemanes, de británicos, de croatas, de italianos y principalmente de gente de Europa Occidental. ¿Por qué creen que el Estado... esto es muy importante, no lo olviden, paréntesis. El Estado solamente promovió y financió la colonización de los alemanes. El Estado trajo alemanes y los asentó en Valdivia y en Yanquihue, les pagó por venir. El resto de todas las otras nacionalidades, italianos, británicos, peruanos, bolivianos, y etcétera, de muchos países del mundo, venían de forma voluntaria, ¿ya? Eso no lo olviden. El único impulso estatal fue los alemanes. ¿Por qué solamente alemanes, profe? Ahora viene. Ah. ¿Por Iba a qué, preguntar lo mismo. ¿Por qué creen que el Estado se preocupó de impulsar solamente a los alemanes? Porque ¿Por era qué como era, una potencia, ¿o ya no? era potencia? Y recuerden esto, ¿por qué creen que ¿se han dado cuenta de esto, caballeros? Esto es algo que hasta el día de hoy se aplica. ¿Se han dado cuenta cuando una persona viene de Europa o de Estados Unidos, es extranjero, y cuando una persona viene de Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, es inmigrante? ¿Lo han escuchado, no? Sí, se le mira por mayor. Es un tipo de discriminación, ¿cierto? Sí, Sí. es como, sí. Exacto. Europa era el centro del mundo. En Europa había cultura, en Europa había civilización, en Europa había desarrollo tecnológico, y los alemanes eran potencia mundial. O sea, yo, Chile, prefiero traer Sí. una persona de Alemania que trae Una persona cultura, con un nivel con cognitivo importante, con sí. cultura, con desarrollo científico, tecnológico, a una persona de, por ejemplo, Guyana Francesa, o Surinam, o Guyana Normal. ¿Han escuchado esos países, cierto? Sí, Sí, lo que está más arriba. Están arriba al lado de Venezuela, Colombia, ¿cierto? al norte de Brasil. Es efectivamente mucho mejor al norte de Brasil. ¿Ya? Entonces, esto es importante. Y acá tenemos el documento, ¿ya? Recuerden, la colonización fue en el sur, Valdivia y Yanquihue, fue el impulso de la colonización alemana por parte del Estado chileno, y el resto de las nacionalidades llegaron de forma voluntaria. Acá dice: la colonización europea masiva comenzó durante el gobierno del general Manuel Bulnes. Recuerden, Manuel Bulnes, presidente de la República desde el año 1841 hasta el año 1851, gobiernos conservadores. Entonces, en 1845 se establece la ley de colonización, donde los extranjeros empiezan a llegar a nuestro país y empiezan a vivir y empiezan a trabajar. Era importante. Los extranjeros venían acá a trabajar, ¿ya? El plan inicial contempló una superficie de 6.000 cuadras de terrenos baldíos, o sea, terrenos que estaban deshabitados. Y en gran medida el Estado se preocupó de promover estas zonas de colonización en Valdivia y en Yanquihue. Y acá hay imágenes de cómo en Valdivia y en esta zona principalmente habían alemanes, ¿cierto? Y también habían alemanes de Berlín en el lado verde, ¿ya? Esto es importante entonces.
colonizar. ¿Por qué razón era importante colonizar? Para no perder los territorios y para aprovechar los recursos de Sí, cada territorio. Para ejercer soberanía sobre el territorio. Exacto. para Eh, poder hacer lo que usted dijo de tener un Chile lineal. exacto. ¿Lineal dijo? ¿Eso? Continuo. Continuo eso. Ya. Sí, muy importante. La colonización siempre tenía motivaciones políticas, económicas y también culturales. Había que hacer soberanía, había que aprovechar los recursos y había que cuidar nuestro territorio, ¿ya? Esto es lo primero entonces. Colonización de Yanquihue y Valdivia. Otro punto importante, en esta época también fue una práctica muy recurrente para hacer soberanía. ¿Se acuerdan de la fundación de ciudades? ¿Se acuerdan o no? Yo no, por lo menos yo no. Ya. No, profe. Se fundaban ciudades también para hacer soberanía, ¿ya? Y en el gobierno de Manuel Montt, el que venía después de Bulnes, del 51 al 61, se fundaron muchas ciudades que ustedes conocen hasta el día de hoy. Por ejemplo, Puerto Montt, Osorno, Frutillar, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los que están acá abajo, ¿eh? Puerto Vara, todas las que están acá, ¿ya? También era una forma de hacer soberanía. Eso es lo primero entonces. Profesor, Dime. que creo que tengo como un dato, o sea, no sé si es como dato, pero en esto se puede ver que, como que vivieron alemanes en Chile, porque quedó como la trascendencia de varios platos, o sea, no sé si muchos platos, pero por ejemplo, hay un ejemplo que es el Kuchen. El Kuchen Sí, tiene su ¿cómo se llama la palabra? Deriva de una receta alemana. exacto, sí, mucha tradición y cultura alemana, palabra y también el tema de la cerveza en la zona de Valdivia hasta el día de hoy Sí, perdura. eso le iba a También la decir yo forma de las que casas. La sí, cosa. yo Profesor, tenía también las entendido que Fuerzas los Armadas, alemanes eran ¿no? Vamos da uno. Ya, ¿quién iba? ¿Alguien estaba hablando de...? yo iba a Ya, decir exactamente eso del tema de que los alemanes trabajaban harto con el tema de las cervezas, la cervecería, todo eso. sí, es que lo trabajé de forma superficial porque vamos a llegar los principales beneficios y aportes de los europeos en nuestro país. Ya, esto era para También, profundizar. Pero bien, sí, profe, efectivamente, la tradición y la cultura está en nuestro país por parte de los alemanes. Dime. también las Fuerzas Armadas, po, también se fueron con Alemania. Chile trae alemanes para... Así que... Pero es que eso debe ver con el modelo prusiano, Ah, ¿o no? sí, sí, también. Podría ser, pero principalmente venían por el tema de la cultura, por el tema del desarrollo económico, más que por un tema militar, ¿ya? Ya, sigo. Seguimos. Si esto me funciona, sería lo ideal. Ya. Todo claro entonces con Valdivia y Yanquihue, ¿cierto? Sí, Ya. Ahora nos vamos a la incorporación del estrecho de Magallanes. ¿Alguien ha ido a Punta Arena, Tierra del Fuego? ¿Conoce el Torres del Paine? Yo he ido a Punta Arenas, profe. Ya, está relativamente cerca de Magallanes, ¿cierto? ¿O no es Magallanes? ¿Qué es Punta Arenas? Ya, no, Punta Arenas y Magallanes deben compartir, por ejemplo, no sé cómo se llama esto, el clima. sí, también el tema de la actividad económica y productiva, ¿ya? Pero esto es muy importante. Les hago la siguiente pregunta. ¿Por qué creen que para el Estado de Chile era importante controlar el estrecho de Magallanes? Porque así controlaba un canal bioceánico que conectaba el Pacífico con el Atlántico. ¿Quién lo dijo eso? Yo, Héctor. Héctor Cornejo. Héctor Cornejo. Muy bien, Héctor. ¿Ya?
Dame un segundo. ¿Se dieron cuenta que en el Excel que envié habían décimas por participación? Sí, Sí, Ya. sí, sí, sí. Y Héctor se acaba de ganar una décima por eso mismo, ¿ya? Héctor, muy, pero muy bien, ¿ya? Ustedes saben que es un corredor bioceánico, ¿cierto? Una zona que conecta el océano Atlántico con el océano Pacífico, y era muy importante poder controlarlo porque principalmente la exportación de productos eran por vía marítima, ¿cierto? Y venía desde Europa. Y la única opción de que pasaran las embarcaciones desde Europa hacia América Latina era por el Estrecho de Magallanes. Después se inventa el Canal de Panamá. ¿Lo han escuchado, cierto? Sí. Ya, Sí, que es artificial. Pueden buscarlo, cuando se creó el Canal de Panamá, que es artificial. Entonces, en el año 1843, en la presidencia de Manuel Bulnes, otra vez, él dice, es importante controlar el estrecho de Magallanes, uno para hacer soberanía, y ese territorio está muy alejado de Santiago, imagínense que aproximadamente unos 2000 kilómetros podría ser, si no me equivoco, ¿ya? Y también por el tema del punto estratégico, porque si Chile controlaba Magallanes, controlaba también la economía de gran parte de América Latina. Y recuerden que el estrecho de Magallanes estuvo en pugna muchos años con los argentinos, ¿cierto? Porque los argentinos Sí. también querían el estrecho de Magallanes. Aquí está el mapita, ¿ves? La separación, las islas, la división, ¿cierto? Y ellos también querían el estrecho de Magallanes por lo mismo. Entonces Chile Si Chile empieza, controlaba el estrecho, dilo, si Chile controlaba el estrecho, me hago una idea de que podía permitir y denegar el acceso a varios países, exacto, tanto como económicamente y tanto como políticamente. efectivamente, muy bien, sí. Con lo cual tiene una frontera marítima. Eso sería como... Claro, hay una delimitación actualmente con Argentina por un límite terrestre y también un límite marítimo, ¿ya? Depende también del paralelo, ¿ya? Pero ese otro tema, que lo podríamos hablar en una reunión reforzamiento, ¿ya? El tema es el siguiente. Bulnes dice, es importante el estrecho por lo político, por la soberanía, por el corredor este biocénico que conecta el Atlántico con el Pacífico, ¿ya? Y él, lo primero que hace, una forma de hacer soberanía, es fundar ciudades, yo lo dije, y funda el Fuerte Bulnes, con su nombre, muy ingenioso, ¿ya? Después se funda Punta Arenas y se empiezan a fundar diferentes ciudades en la zona austral de nuestro país para hacer soberanía. Recuerden que acá había poca población y si había poca población, los argentinos podían reclamar esto como suyo. Por eso que Chile veía... Por eso Chile quería personas que pudieran trabajar y prosperar ahí. sí, también recuerden que este territorio en esa época era chileno, ¿cierto? La Patagonia y después se cede cuando pierde Chile la Patagonia. ¿Se acuerdan o no? Sí, Que tenemos también, que recuperarla. que también lo vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, lo importante del estrecho de Magallanes es lo siguiente. Primero, se estimula el comercio marítimo. Era importante promover el comercio entre América con Europa. Segundo, ocupar de forma efectiva ese territorio que estaba principalmente deshabitado por habitantes chilenos, pero estaba controlado por quién. ¿Quién vivía en la zona austral de nuestro país? Los pueblos indígenas. Los Exacto. indígenas, ¿Se acuerdan de los los patagones. Selknam, de los Yaganes, de los Zonas, de los Cahuáscar? ¿Se acuerdan o no? Sí. más o menos. Ya más Ese o rato menos, no escucho. ¿cierto? Sí, sí, eso es como de sexo básico, quinto, podría ser, Los sí. eran los que se vestían de blanco y negro, ¿no? Exacto, sí. Pintura también de blanco y negro, ¿cierto? Los Y, Selknam, eso. exacto, muchos pueblos de la zona austral. Y si el Estado empieza a colonizar el estrecho de Magallanes por la importancia, y hasta más que clara, me imagino, tiene que empezar a someter a los pueblos indígenas que viven ahí. ¿O no? Aunque suena un poco mal, sí, yo creo que hubo harto como abuso de parte Sí, de, Sí. efectivamente, ¿ya? de parte del gobierno. Sí, y Y a lo mejor de esa manera también se perdió la cultura de ellos. viene otro concepto muy bien, ya Sí, viene también un concepto que voy a destacar en un tanto ratito abuso más. generó como cierto tipo de extinción.
Ya, sí. Yo tengo entendido que en Chile habían hartos grupos étnicos que se perdieron y ya creo que no queda casi nada. Exacto, ya, muy bien las reflexiones. El tema es que ya, sabemos que el estrecho de Magallanes es importante por su punto estratégico, por el comercio marítimo, para hacer soberanía, por motivaciones políticas y económicas y por muchos factores más. Pero el Estado sometió a los pueblos que estaban en esta zona austral con diferentes prácticas y lentamente la población, la demografía, tuvo un descenso muy importante y unas tasas de mortalidad muy significativas. Algunos grupos se extinguieron, como ustedes comentan, de la zona austral. Otros en la actualidad, la lengua se están perdiendo, quedan muy, pero muy pocos habitantes, poquísimos, contados con los dedos de la mano. Entonces el Estado incorpora esta zona de Magallanes con la instauración de ciudades, con enviar población, etcétera, 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 pero a la vez surge una problemática doble. Bueno, son dos miradas. Una mirada es que incorporamos el territorio a la soberanía chilena, pero otra mirada es que estamos atentando con los pueblos indígenas que vivían ahí y que efectivamente fue verdad, ¿ya? Entonces, para que lo tengan en consideración, el Estrecho de Magallanes es un punto estratégico relevante para nuestro país en el siglo XIX, ¿ya? No lo olviden. Duda, consulta con esto. ¿Bien con esto? Sí, profe. Vale, 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 vale. O pueden enviar manos también con el pulgar arriba, todo claro, ¿ya? Ah, y aquí les dejé una zona también de una imagen de Magallanes. La zona de Magallanes es un área de difícil acceso y de riguroso clima, caracterizada por el fuerte viento y las bajas temperaturas durante todo el año. 7. ¿Se ve, cierto? ¿Todo bien? Ahora sí, ¿se ve? Sí, sí se ve. Ya, vale. Otro punto muy importante, muy importante es el tema de la anexión de la isla de Pascua, o también conocido como Rapa Nui, ¿ya? ¿Alguien ha escuchado la historia de Isla de Pascua? ¿O lo ha Se La de compró, ¿no? Pascua leído? la compraron, ¿no? Yo me acuerdo que alguien la compró. Se lo Sí, compraron a los franceses. a los Eh, franceses los compraron. sí, comprarle una palabra muy, muy extrema, yo creo que es un acuerdo más diplomático, ¿ya? Pero van bien, ¿ya? Esto es importante. Chile, ustedes saben que Chile es tricontinental, ¿cierto? Sí, Chile Sí, continental, yo la vi. Chile oceánico polinésico y el Chile antártico, ¿cierto? Y Chile ve en la isla de Pascua una motivación, yo creo que más bien cultural y también una motivación de tipo económica, ¿ya? Isla de Pascua estuvo bajo el dominio español en su tiempo, después tuvo un tiempo abandonada, tiene su cultura propia, y en el año 1888, en la presidencia de José Manuel Balmaceda, el último presidente de los liberales, el Estado de Chile llega a un acuerdo con los diferentes líderes de Isla de Pascua y la Isla de Pascua pasa a dominio chileno. ¿Por qué creen que el Estado llega a un acuerdo con los líderes de la Isla de Pascua? ¿Cuál era como el beneficio mutuo de este acuerdo? Primero, ¿por qué creen que los de Isla de Pascua querían que el Estado de Chile controlara la isla, fuera parte del territorio chileno? ¿Por qué habrá sido? Porque Porque necesitaban una organización. Bien, punto uno, ya, organización. Otro punto. era fácil llegar ahí. Estaba más cerca de Chile. Eh, no sé si estaba más cerca de Chile, ya igual está también cerca de Nueva Zelanda o de Australia. Pero ya podría ser, pero de una forma muy pequeña. ¿Qué más? Por temas económicos y políticos. Ya por tema económico también, importante.
¿Qué más? Porque así otras potencias no los colonizaban en forma de esclavitud. También, ya, todo lo que me han dicho bien, exceptuando el tema de la distancia, que lo podríamos poner en duda, ¿ya? Pero lo siguiente, Isla de Pascua estaba abandonada, ¿ya? Estaba a su suerte y querían protección de alguna nación. Y por eso es que llegan a ese acuerdo. Isla de Pascua dice lo siguiente, ya, nosotros somos parte del Estado de Chile, pero ustedes tienen que asegurarse y cumplir que van a protegernos, que nos van a cuidar, que nos van a ayudar económicamente, políticamente, ¿ya? O sea, fue un acuerdo mutuo del rey, yo tengo el nombre anotado acá, del rey Atamu Tecma, bueno, así es el nombre de Isla de Pascua, ¿ya? Y el presidente Balmaceda. Entonces fue un trato mutuo, recíproco. Ustedes son parte del Estado de Chile, pero nosotros los cuidamos. Ustedes van a ser parte del territorio y van a tener nuestra protección. ¿Ya? Ambos se ven beneficiados. Exacto. Entonces el Estado iba a apoyar a Isla de Pascua, ¿ya? Lo iba a apoyar con el tema económico, con el tema político y también con el tema organizacional. Pero este apoyo del Estado fue bastante pobre en los primeros años, después de 1888, porque el Estado no cumplió su parte. El Estado arrendó la Isla de Pascua a diferentes empresas extranjeras que trabajaron la Isla de Pascua y sobreexplotaron a los Rapanui, a los pascuenses. ¿Se dan cuenta también por qué el odio actual de los pascuenses sobre los chilenos? Porque no se sienten identificados chilenos, porque no tienen la misma cultura, no tienen el mismo idioma y también por una historia larga de malos tratos. Profe, de hecho, cuando yo fui a la de Pascua, Dime. los estudiantes no se reconocían chilenos. De hecho, le decían continente a Chile. Claro, efectivamente, muy bien, gracias por el dato. Por eso me gustan las vivencias de ustedes dentro de también de conocer territorios. Obvio, no se sienten chilenos, pues ellos no son parte de acá, ¿ya? Ellos quieren su independencia, ahora quieren ser como un país independiente, una zona independiente. Ustedes saben que Isla de Pascua depende de la administración de Valparaíso. Es una provincia de Valparaíso, ¿no? De la región de Valparaíso. Entonces, volviendo, el Estado arrienda la isla a diferentes compañías, como por ejemplo lo que tengo anotada acá, la de Enrique Merlet, una compañía explotadora de la isla de Pascua, que la arrendó por durante 10 años, y sobreexplotaron a los pascuenses, los disminuyeron poblacionalmente, su cultura también se empezó a perder, y acá viene el tema muy importante que quería destacar y que creo que dijo Benjamín hace un rato, un concepto que quiero que anoten, que se llama aculturación. ¿Lo han escuchado, no? Sí, lo escuché. Ya. Sí, La, sí lo escuché un poco. Es un proceso eso, si no mal sí, recuerdo. es un Sí, es proceso, un proceso. es un proceso donde los elementos culturales de una nación o de un grupo específico se van perdiendo por el sometimiento de otro, ¿ya? O sea, el Estado fue sometiendo a la isla de Pascua y lentamente se van perdiendo la cultura. El Estado fue sometiendo a la zona austral de nuestro país y ¿qué hizo? Se perdió la cultura, se perdió las tradiciones, la población Se fueron disminuyó. aculturando. Exacto, se fueron aculturando, fueron perdiendo sus tradiciones propias. Eso es la aculturación, ¿ya? Se las puedo decir textual si quieren, ¿ya? Creo que hasta el mismo nombre lo dice. Sí, Porque recepción, y cultura exacto. es cultura, sin cultura. Es una recepción y asimilización de elementos culturales de un grupo humano por parte de otro, ¿ya? Para que no lo olviden, pero ya lo dije ya. Es cuando una cultura va perdiendo su propia esencia por otra, en breves palabras, ¿ya? De que hay dos fuentes. El acuerdo que se llegó entre el rey aísta Atamu Tequena y Policarpo Toro, que era el representante de José Manuel Balmaceda, donde se incorpora la isla por voluntades. Esto es importante. La colonización fue un proceso que impulsó el Estado de Chile, ¿ya? Y que también tuvo sometimiento de algunos grupos. La incorporación o la anexión, como dice Isla de Pascua, fue un tratado, ya fue de mutuo acuerdo. No hubo una campaña bélica, no hubo sometimiento excesivo, aunque igual existió, ¿ya? Eso es muy importante. Colonización,
impulso estatal, impulso del Estado en una zona específica, y un acuerdo o una anexión es cuando se llega entre el Estado y el pueblo que va a ser anexado, en este caso los de Isla de Pascua. ¿Ya? ¿Quedó claro eso, cierto? ¿Podría repetir lo último, profesor? Ya, vamos de nuevo. Colonización es cuando el Estado promueve en un territorio en específico que diferentes personas vayan a vivir y que lleven sus tradiciones, culturas, su sistema económico, ¿cierto? Es como de impulso estatal, donde van personas a vivir, ¿ya? Ah, ya. También hay Es impulso que privado. Dime, dime. se le había cortado, por eso no lo había entendido mucho. Ya. Y la anexión o la incorporación es cuando el Estado de Chile llega a un acuerdo con la Isla de Pascua para que este territorio se incorpore de forma pacífica a la soberanía de nuestro país. Dos formas totalmente diferentes. Por eso aquí dice en la fuente, acuerdo de voluntades cuando el rey Tequena y Policarpo Otto, el representante de Balmaceda, se incorpora al territorio nacional. ¿Ya? Voy a dejar esta reunión y vuelven a ingresar para terminar las últimas 2 diapositivas, ¿ya?